lo que vamos a hacer neuro, ¿ya? En este módulo vamos a abarcar todo lo que es neuro, los estudios de cerebro, de vasculares también, la parte de macizo, órbitas. Entonces, hoy nos va a dar la presentación la licenciada Luz Pineda, de la sede de Guardia Civil. Tiene bastante experiencia ya en resonancia magnética. En aras del tiempo, es una charla muy buena, con buenas presentaciones. Así que, no sé, sin más que decir, le doy el pase a la licenciada Luz para que pueda, bueno, ya comparte la pantalla para que pueda dar presentación y pueda dar inicio a esta clase del día de hoy. Gracias, Alberto, por la presentación. Buenas noches con todos. Vamos a comenzar con la charla que me han otorgado. Muy agradecida más bien por la referencia. Eh, Voy a ponerlo en modo presentación. Y lo que sí me gustaría pedirles a todos es que si hubieran preguntas, las anotan y las respondemos al final de la presentación para poder avanzar, porque son temas bastante arduos, ¿no? Entonces, más que nada eso. Y vamos a comenzar entonces. El tema que me ha tocado es para hablar sobre los estudios de resonancia de órbitas, oídos, hipófisis y pares craneales. Como agenda vamos a dar una breve introducción, vamos a hablar de los equipos y accesorios que se utilizan, hablar de indicaciones y contraindicaciones para los estudios que se están solicitando, información e instrucciones por parte del personal de enfermería y por parte del personal tecnólogo, un breve recuerdo anatómico de cada sección, la realización del examen, los protocolos a seguir y algunas patologías frecuentes que se pueden encontrar. La resonancia magnética es una herramienta útil, como todos sabemos, en la medicina de diagnóstico y en la investigación preclínica. Utiliza los protones de agua del tejido para visualizar las estructuras anatómicas con alta resolución espacial. Es un método de imagen multiplanar basado en la interacción entre la radiofrecuencia, los campos electromagnéticos y algunos núcleos del cuerpo, por lo general los núcleos del hidrógeno. En esta presentación nos enfocaremos en el estudio de las órbitas, oídos, hipófisis y pares craneales, ya que esta herramienta nos permite la visualización de estas estructuras. También evaluaremos la forma en que se realiza, en qué casos está indicado el posicionamiento y el material a emplearse. Entre los equipos y accesorios vamos a tener nuestra antena, que es la que vamos a utilizar para todos estos estudios, que es la antena de cerebro, antena bovina, como lo podemos ver aquí, ya voy a poner el puntero, como lo podemos poner aquí, ¿no? La antena bovina de cerebro, cojines de inmovilización, ¿no? Audífonos o tapones de goma, una bombilla de alerta o timbre en el caso de que el paciente se sienta, eh, tenga alguna molestia estando dentro del resonador, nos puede avisar, nosotros lo sacamos y vemos qué cosa es lo que necesita, ¿no? En caso de pacientes que requieran sedación porque son claustrofóbicos, tenemos también sujetadores o correas, ¿no? El uso del inyector automático para alguno de los estudios, como por ejemplo el hipófisis, ¿no? Y todo el material de canalización estaría compuesto de jeringas, los Avocat, eh, en este caso el contraste gadolíneo y el cloruro de sodio.
Como indicaciones, en los estudios de órbitas vemos frecuentemente que los pacientes vienen por neoplasia orbital o del nervio óptico, alteración vascular, neuropatía del nervio óptico, exoftalmos, quistes intravítreos, traumas, estudios post y prequirúrgicos, hemangiomas cavernoso, glioma del nervio óptico, fístula carótido cavernosa o y retinoblastoma. En el estudio de oídos tenemos que vienen los pacientes por hipoacusia, sordera, otitis media, tinnitus o acúfenos, enfermedad de Meniere, neuritis vestibular, vértigo, otoesclerosis, coliastoma, que es lo más frecuente, perforación timpánica y algunos traumatismos. En el estudio de hipófisis vemos eh, que son más indicados en trastornos del crecimiento, tumores, anomalías congénitas, masas celares, lesiones inflamatorias, lesiones vasculares e isquémicas, alteraciones metabólicas. Y cuando queremos estudiar el estudio de pares craneales, por lo general es cuando lo solicitan para descarte de neuropatías ópticas, trastornos del olfato, patologías congénitas, patologías traumáticas, vasculares, inflamatorias, infecciosas o neoplásicas. Como contraindicación para todos los estudios, tenemos ciertos marcapasos cardíacos o desfibriladores implantables, cardioversores, estén coronarios, válvulas cardíacas, clips por aneurismas, prótesis, ortodoncias, cuerpos extraños metálicos intraoculares, lentes intracavitarios, lentes de contacto, ciertos broches vasculares colocados para prevenir el sangrado de los vasos sanguíneos, algunas bombas para medicamentos implantadas o externas, como las usadas para administrar insulina, drogas para aliviar el dolor o quimioterapia, ciertos implantes cocleares, ciertos sistemas neuroestimuladores, catéteres que tienen componentes metálicos, esquirlas de bala o algún fragmento metálico, como las imágenes que vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, los implantes cocleares, acá tenemos una imagen donde hay algunas esquirlas, los dispositivos en la cavidad para las válvulas cardíacas, los brackets, etc. Cuando estamos hablando de información e instrucciones, tenemos varios filtros, el que hace el personal de técnico y el personal de enfermería. Desde que el paciente ingresa a sala de preparación, donde se le va a proporcionar una bata, un gorro, botas y mascarilla. El paciente es entrevistado por la licenciada de enfermería, quien imprime los consentimientos que deben de ser claros para el paciente. Le hace las preguntas correspondientes, ¿no?, a sus antecedentes patológicos y sobre todo el no contar con objetos metálicos, como los que ya hemos mencionado, así como señales de riesgo como claustrofobia, ¿no? En este caso, tendríamos que derivar al paciente para estudio con sedación o se le da la posibilidad de probar si es que podría estar tranquilo durante el estudio. Una vez que la enfermera tiene toda la información, el paciente firma el consentimiento y la licenciada de enfermería procede a colocar la vía por si el estudio fuera con contraste endovenoso. Para la realización del examen es el trabajo que ya realiza el tecnólogo médico, ¿no?
donde confirma con el paciente los motivos y las molestias por lo que se realiza el estudio y explica cómo será el procedimiento para hacer que éste se sienta cómodo y seguro durante el procedimiento. Lo importante es tenerlo lo más cómodo posible, tener un buen contacto con el paciente para que no se sienta atemorizado durante el estudio. Darle la confianza de que nos puede avisar si tuviera alguna molestia al darle la bombilla, ¿no? Y el paciente se acuesta en posición supina, ¿no? Con los brazos a los costados, ¿no? E indicándole que mantenga los párpados cerrados, tratando de no mover los globos oculares, sobre todo en los estudios de órbita, y tratando de que mantenga un punto fijo en la mirada, ¿no? Importante el no uso de maquillaje o tatuajes. Hay tatuajes de las cejas, sobre todo, ¿no? Que pueden tener algunos residuos metálicos, ¿no? Eh, También acostumbro a decirle a los pacientes que eviten pasar saliva o mover la boca durante las secuencias, que traten de hacerlo cuando no esté sonando el equipo. Entonces así no hay un movimiento de boca y el paciente, como le vamos a estar diciendo que puede pasar saliva y no saliva, el paciente se siente acompañado. Le colocamos los tapones respectivos en los oídos o audífonos, ¿no? Dependiendo del estudio y de la comodidad del paciente. Hay pacientes que no toleran los audífonos porque dicen que les aprietan mucho. Entonces le damos las gomitas, ¿no? Unas gomitas y se colocan dentro del oído. Eh, Colocamos el casco, ¿no? De la antena y llevamos al isocentro la región estudiada. En caso de que se necesite inyección endovenosa, se le explica al paciente en qué momento se le va a administrar y que será avisado de eso, ¿no? Dejando ya la vía permeable, ¿no? Vamos a comenzar con el estudio de órbita, hablando un poco de lo que es la anatomía en sí. La cavidad ósea dentro del cráneo que alberga los ojos y tiene relación con varias estructuras, como los músculos del ojo, párpado, grasa periorbitaria, aparato lagrimal. Los huesos de la órbita, que en este caso que hacen referencia como el maxilar, el hueso cigomático, hueso frontal, hueso etmoides, hueso lagrimal, hueso esfenoides y hueso palatal. Dentro de las estructuras del ojo en sí tenemos la córnea, la cámara anterior del globo ocular, el lente, el cuerpo vítreo y la retina. Creo que están, creo que están con el Sí, micrófono. María Julieta, ¿puedes silenciar tu micrófono? Nancy, por favor, ¿puedes darme como coanfitrión, por favor? Gracias. Dentro de los músculos del ojo tenemos los extrínsecos, como el recto superior, el recto inferior, el recto medial, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos el agujero óptico, la hendidura esfenoidal, los músculos que van que están alrededor de la órbita, ¿no? Aquí vamos a tener dentro de los músculos el oblicuo inferior, elevador del párpado superior. Dentro de los intrínsecos estaría el esfínter de la pupila, el dilatador de la pupila, ciliar, y en la inervación del ojo tenemos al nervio óptico, que es este de aquí, que sería el segundo par craneal.
Dentro de la vascularización de la órbita tenemos la arteria oftálmica, las venas vorticosas. En esta secuencia sagital en T2 de la órbita se observa la cámara anterior, ¿no? Que sería esto de acá, ¿no? El cristalino, que sería este de aquí, la cámara posterior, que sería esta de acá, los rectos superior, este de aquí, e inferior, que sería este de acá. El elevador del párpado, que es este más arriba, el elevador del párpado y el nervio óptico, que lo vemos en esta imagen. Estas son imágenes de un resonador de 3 teslas, donde podemos visualizar en esta secuencia axial en T1 lo que es la glándula lacrimal, la vena oftálmica superior, la arteria ocular, el globo ocular, el músculo recto medial, el nervio óptico y el músculo recto lateral. La vena oftálmica superior, el músculo recto superior y elevador del párpado superior, el músculo oblicuo superior, el recto medial, el recto inferior, la vena oftálmica inferior y el músculo recto lateral en esta coronal en T2. En este STIR, también en un resonador de 3 teslas, tenemos lo que es el líquido cefalorraquídeo perióptico, el nervio óptico y el nervio infraorbitario. Para localizar y programar nuestras secuencias, vamos a utilizar los 3 ejes, que sería la sagital, la coronal y la axial, con respecto al nervio óptico. Nuestro protocolo utiliza una axial FLAIR de todo el cerebro, la axial en T1, siguiendo el trayecto de los nervios ópticos, la axial en T2, también siguiendo el trayecto de los nervios ópticos, la coronal en T2, siguiendo el trayecto de nervios ópticos, la coronal STIR y hacer secuencias pre y post contraste en axial T1 FATSAT, realizando posteriormente una sustracción de las dos, ¿no? Y una volumétrica en axial T1, ¿no? Normalmente debería de durar entre 30 y 40 minutos, pero todo depende de que el paciente nos colabore. Hay pacientes que hacen movimientos del globo ocular y nos causan artefactos, como los que vamos a ver más adelante. Esta es una secuencia ponderada en T2, ¿no? Donde vemos el nervio óptico, el globo ocular, vemos esta secuencia ponderada en T1, en axial, las T1 FATSAT pre y post gadolíneo, ¿no? Donde vemos cómo se concentra el contraste en los músculos. Y hablaremos ahora de algunas patologías de la órbita. Como por ejemplo, en esta T1 vamos a visualizar una masa en la cola de la ceja, ¿no? En una niña de 11 años. Como hallazgo en resonancia dice masa hiperintensa en un T2 FATSAT en esta flecha, en la flecha verde, relativamente hiperintensa en esta flecha azul, bien definida, fino realce periférico en esta flecha amarilla y en el aspecto superexterno orbital. En esta difusión vemos una difusión positiva donde está justamente la flecha roja.
Este caso es de un varón de 39 años, cuyo diagnóstico es neurofibromatosis tipo 1 con proptosis ocular. Los hallazgos en resonancia nos indican que hay una masa hiperintensa en T2-FATSAT en territorio de las tres ramas principales del trigémino, algunas con centro hiperintenso, ¿no? Como se ve acá. El T2 con apariencia en diana, que es esta de flecha verde, con realce heterogéneo tras el gadolinio en las ramas B1 y B2, que lo vemos aquí. Esta es otra patología, es un niño de 17 meses, cuyo hallazgo en resonancia habla de una masa de tejido blando retrolental de aspecto triangular, hipointensa en T1, isointensa en T2, este de aquí, y que realza en el T1 con gadolinium. La arteria hialoidea es esta de aquí que estamos viendo, ¿no? Con la flecha verde. Vemos también la opacificación del cristalino, hemorragia vítrea izquierda en la flecha azul y lo que nos dice de una microftalmia. En este caso, estamos con un varón de tumefacción orbitaria y palpebral que dificulta la exploración, secreción ocular hemática, cuyos hallazgos en resonancia, engrosamiento de planos periorbitarios a modo de bandas con áreas de aspecto más líquido en T2 en la flecha amarilla, sin realce significativo en la flecha verde y con una extensión frontotemporal. En la difusión, que es esta de aquí, en la flecha roja, vemos una pequeña burbuja periorbitaria, más evidente en el de susceptibilidad magnética, en esta flecha azul. En este quinto caso, el paciente es un varón de 42 años que tiene una masa ocupante en el espacio intraconal, visualizada ya anteriormente en tomografía computarizada. El hallazgo en resonancia nos habla de una masa quística intraconal, que sería esta de acá, en la flecha azul, con una imagen de sustracción, donde en T1, con ausencia de realce, ¿no? Esto de aquí, y niveles líquidos en la secuencia T2 FATSAT axial, que sería esto de aquí. Este es un pequeño cuadro que encontré mientras estaba revisando para hacer la presentación, que me pareció interesante, porque nos habla de un porcentaje, el porcentaje más amplio de los pacientes que llegan para hacerse una resonancia de, de órbitas. Entonces vemos que los estudios que no encuentran hallazgos tienen un alto porcentaje, que serían el 51%. Los estudios congénitos están por el 2%, los infecciosos por el 1%, los inflamatorios el 10%, ¿no? Y de todos ellos, el 16% son los que se realizan para controles. Pasando a lo que es la anatomía del oído. Vamos a hablar sobre lo que tiene el oído interno, el oído externo, el oído medio. Siendo un órgano complejo del sistema auditivo, además de la audición,
El oído permite la percepción y control de la posición espacial y los movimientos de la cabeza, o sea, lo que se le dice equilibriocepción. Está situado de manera bilateral en el cráneo, al mismo nivel de la nariz. El sentido de oído se divide anatómicamente en tres partes, lo que es el oído externo, como figura acá, lo que es el oído medio, lo que figura acá, y lo que es el oído interno. Las funciones de los oídos externo y medio son principalmente de conducir el sonido al oído interno, que lo detecta y envía la información hacia el cerebro. La principal función del oído externo es la audición y control del equilibrio postural. Del oído en general es la audición y control del equilibrio postural. En el oído externo tenemos en sus partes el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, cuya función es captura y conduce el sonido. En el oído medio, ¿no? Sabemos que es una cavidad llena de aire en la porción petrosa del temporal, cuyas partes serían la cavidad timpánica, los huesecillos del oído, ¿no? Que están acá, la tuba auditiva, que sería esto de aquí, el antromastoideo, cuyas funciones son transformar las ondas de sonido de alta amplitud y baja intensidad en vibraciones de baja amplitud y alta intensidad para transmitirlas al oído interno. En el oído interno vamos a tener lo que es el laberinto óseo y el laberinto membranoso, ¿no? Las funciones: la transducción de energía mecánica en impulsos nerviosos para brindar información sobre la posición de la cabeza, brindar información sobre los movimientos de la cabeza, brindar información auditiva. Dentro del oído medio tenemos los huesecillos del oído, que son los huesos más pequeños del cuerpo, como ya lo sabemos, que tenemos lo que es el martillo, el yunque y el estribo. Aquí tenemos una imagen donde también vemos los huesecillos, ¿no? En ambos lados, la cóclea o caracol, los conductos semicirculares. Aquí vemos con mayor detenimiento lo que es la membrana timpánica. Y aquí tenemos a nuestro oído medio donde tenemos a los huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. En este caso, este es el vestíbulo del oído, ¿no? La cóclea, los conductos semicirculares, la ventana oval, la cóclea, la rama vestibular, la ventana redonda, la rampa timpánica, etc. Aquí los tenemos con una magnificación también, martillo, yunque y el estribo. Para la planificación vamos a tomar igual un plano axial, un plano coronal y un plano sagital. Nuestro protocolo utiliza un axial FLAIR de todo el cerebro, un axial de susceptibilidad magnética, el axial T1 de fosa posterior, el axial T2 de fosa posterior, una difusión de la fosa posterior y un volumétrico axial en T2 con reconstrucciones de 3 milímetros para coronal y sagital. En caso de que pidan contraste, el axial T1 en fosa posterior con sustracción, el coronal T1 en fosa posterior y el sagital en T1 volumétrico.
En el caso de coleostoma, se hace una difusión coronal de la fosa posterior. En esta figura 1 vamos a ver en A y en B cortes axiales de un oído derecho con una secuencia hiperpotenciada en T2 en la A y en la secuencia secuencia en T1 en la B, a la altura del conducto auditivo interno, donde se observa ausencia de lesiones ocupantes de espacio en el oído medio, lo cual se traduce en una gran zona hipointensa, ¿no? Que sería esta de acá, donde están los asteriscos, ¿no? En la secuencia C, vamos a ver en una secuencia T2, corte coronal de ambos oídos, donde se observa ausencia de herniación del tejido cerebral o líquido cefalorraquídeo, como dice la flecha negra, y ausencia de ocupación en oído medio derecho, como está el asterisco aquí, y el oído medio izquierdo ocupado por material hiperintenso que señala la flecha blanca. El conducto semicircular lateral, conducto semicircular posterior y el conducto semicircular superior. La médula ósea trabecular ocupando las celdillas del ápex del trozón y el vestíbulo, como vemos aquí, ¿no? Conducto semicircular superior, el lateral y el posterior y el vestíbulo. En esta figura, en la figura 2, el corte axial, tenemos un corte axial del oído derecho, donde es una secuencia T1 con contraste que identifica cómo el seno sigmoide, ¿no? Se continúa con el golfo de la yugular, el seno sigmoide, ¿no? En este de aquí. Ocupando la par vascular del foramen yugular. El ligamento petrooccipital, que sería esto de las flechas blancas, que separa este espacio del compartimiento anterior. La pars nerviosa, donde se puede observar el trayecto de los pares craneales, que serían estos, con borde blanco, ¿no? Estas flechas negras con borde blanco, que serían los pares craneales. La arteria carótida interna, que sería esta de aquí. El oído medio, que sería esta zona de aquí. Vamos a ver el conducto auditivo externo también, que sería este de aquí. En este esquema B vamos a visualizar la salida de los pares craneales, séptimo y octavo a través del conducto auditivo. Entonces, si nos damos cuenta, de todas maneras, tanto en los estudios de órbita como de oído, como de hipófisis, los pares craneales siempre van a estar presentes, ¿no? Son estudios que están dentro del cerebro y que por ende vamos a tener inervación hacia todos estos centros. En esta figura 3 vamos a tener secuencias hiperpotenciadas en T2 con un corte coronal del oído derecho, donde se identifica la cresta horizontal o falciforme como ausencia de señal, que sería esta flecha negra. En el esquema B, muestra la relación que guardan entre sí los pares craneales, ¿no? Que sería esto de aquí. Los pares craneales séptimo y octavo en su trayecto a nivel del ángulo pontocerebeloso, que sería este, el A. En el B sería el poro acústico y el fundus en el C.
el nervio coclear, que sería este de aquí, el nervio facial, que sería este de acá, el tronco común del nervio vestibular, que sería este de aquí, el nervio vestíbulo coclear, que sería este de acá, el vestíbulo inferior, que sería este de aquí, y este es el superior. En esta figura vemos los cortes axiales de secuencias hiperpotenciadas en T2, donde en la sección A identificamos las dos arterias vertebrales, que serían estas de aquí, A y esta de acá, en relación con el 12º par. En su trayecto hacia el canal condilio o del hipogloso. En B vemos el bulbo, ¿no? El cerebelo, la cisterna magna. En esta figura 5 vamos a ver cortes axiales de ambos oídos, consecuencias hiperpotenciadas en T2, donde en A, la salida del origen aparente de los nervios facial, ¿no? Que sería esta de aquí. Y el vestíbulo coclear, que sería este de acá. Dentro de lo que es patologías del oído, vamos a ver en estas secuencias hiperpotenciadas en T2 un corte axial a la altura de la espira medial y apical en un paciente con un neurinoma acústico del oído derecho, donde se observan las rampas timpánicas y vestibular con alta señal. Mientras que el conducto coclear aparece con una línea negra localizada entre las mismas, que sería esta flecha blanca grande. Las flechas negras, ¿no?, que van a hablar del sexto par craneal. En este corte coronal de la figura B, donde también se puede comprobar la permeabilidad de la cóclea de forma bilateral, ¿no?, aquí y aquí. En el corte axial de ambos oídos, ¿no?, vamos a ver la presencia del acueducto vestibular, que sería esta flecha gruesa. Y en C, la cóclea. La cóclea, este de aquí. El conducto semicircular posterior, que sería esta. En esta figura, la 7, vamos a ver un tumor hiperintenso en todas las secuencias de flujo y corresponde con un granuloma de colesterol del vértice del peñasco izquierdo, como indica aquí la flecha, ¿no? En esta figura vamos a ver a un paciente referido por sordera mixta de transmisión neurosensorial con inestabilidad por afectación de los conductos semicirculares laterales y posteriores. Estas secuencias están potenciadas en T2 y en la difusión vamos a ver una marcada hiperseñal por componentes queratínicos correspondientes con coliostoma. Aquí vamos a ver en los planos axial y coronal un realce heterogéneo, ¿no? Se extiende infiltrando conductos semicirculares, posteriores, laterales, la caja timpánica y conformando una masa extraaxial,
que corresponde a un melanoma leptomeningio. En esta figura vamos a ver secuencias potenciadas en T1 sin y con gadolinio. Y en T2 en el plano axial, donde vemos que hay un carcinoma epidermoide auricular con extensión a conducto auditivo, que asocia inestabilidad, cúmulos de secreciones a nivel mastoideo. En esta figura vamos a ver una meningitis bacteriana, una secuencia potenciada en T1 tras el gadolinio, donde vamos a ver captación meningia de ambos conductos auditivos. Y aquí. Muy bien, vamos a pasar a hablar lo que es la hipófisis. La hipófisis o glándula pituitaria es la glándula maestra del sistema endocrino. Es una estructura en forma de ovoide que se localiza en la silla turca del hueso esfenoides. La hipófisis está muy relacionada, tanto anatómica como funcionalmente, con el hipotálamo. Consta de dos lóbulos activos. Anterior, que sería la adenohipófisis, que es la que se ve aquí, y posterior, que sería la neurohipófisis, que sería esta de acá. La localización para realizar el estudio de hipófisis va a ser también tanto en sagital como coronal y axial, teniendo como protocolo un axial FLAIR de todo el cerebro, una difusión de todo el cerebro, una sagital en T1 de la silla turca, una coronal en T2 de la silla turca, una coronal en T1 de la silla turca. Se va a realizar un estudio dinámico, ¿no? Con inyección automática, ¿no? Y se realiza una coronal T1 de la silla turca, la cual se va a hacer una sustracción entre una y otra, y una sagital volumétrica, ¿no? En T1. Aquí tenemos la localización de la silla turca, ¿no? Donde más o menos vemos su relación con el hueso esfenoides, ¿no? Vemos aquí también lo que es en esta coronal, eh, lo que es la silla turca, ¿no? Eh, eh, sus, eh, sus reparos, ¿no? Que está por encima del hueso esfenoides. Perdón. En esta sagital con saturación de la grasa vemos la secuencia anatómica para localizar y ver su tamaño, ¿no? Más o menos entre 6 milímetros y 12 milímetros, ¿no? Aproximadamente. Es isointensa en el cerebro y de la neurohipófisis cuya señal se ve hiperintensa, sería esta de aquí, ¿no? En esta coronal vamos a ver la hipófisis, que es una estructura intracraneal que no está cubierta por la barrera hematoencefálica. Al administrar la sustancia de contraste, se realza de forma precoz y homogénea. Cualquier lesión con distinto patrón vascular será fácilmente identificable.
El estudio dinámico consta aproximadamente de unas 10 secuencias rápidas que se obtienen de forma cíclica tras la administración del contraste, que permite comprobar cómo aumenta la intensidad de señal de la glándula en el tiempo. Este estudio permite delimitar con mayor precisión las lesiones con un comportamiento vascular distinto al tejido glandular. Aquí más o menos en esta figura vamos a ver lo que es el seno esfenoidal, la hipófisis en sí, el quiasma óptico, ¿no? En esta sagital vamos a ver lo que es la arteria cerebral anterior, el hipotálamo, el quiasma óptico, el tallo hipofisiario, el seno esfenoidal, la adenohipófisis, la neurohipófisis, la lámina del esfenoides, la región dorsocelar, ¿no? Que sería esta de aquí, la cisterna quiasmática y lo que es el cabo. Aquí vemos en su relación anterior tenemos el seno esfenoidal y en la relación posterior tenemos eh, la parte dorsocelar y la lámina del esfenoides. Estas son imágenes sagitales sin contraste y post contraste de esta T1, ¿no? Donde vamos a ver presencia de una neurohipófisis brillante, ¿no? Eso es lo que visualizamos. Y en esta figura vamos a ver una coronal en T1 sin contraste y posterior al contraste vamos a ver esta ya con el contraste, ¿no? Aquí vemos una sagital en T1 con contraste, la sin contraste, donde vemos el realce de la neurohipófisis, ¿no? Y en esta T2 también vemos lo que es la neurohipófisis y la adenohipófisis, ¿no? Tenemos algunas patologías de lo que es la hipófisis, donde vamos a ver acá en el lado derecho lo que es un macroadenoma y en el izquierdo lo que es un microadenoma. Vamos a ver algunos tumores, ¿no? Que captan contraste, la sustancia de contraste, unos más grandes. Este es un adenoma hipofisiario, ¿no? En esta coronal en T1, postcontraste endovenoso, donde se observa la hipointensidad derecha de esta región celular, característica de un adenoma hipofisiario, ¿no? En esta figura también una coronal T1 postcontraste endovenoso, donde vemos un microadenoma cuyas medidas son de 8.8 por 6 milímetros, ¿no? Un microprolactinoma, ¿no? Donde vemos las secuencias coronal en T1 sin contraste, con contraste, coronal en T2 y la sagital en T1 con contraste. Aquí tenemos lo que es un macroadenoma, donde vemos una captación intensa del contraste. Vemos esta que es la primera toma que se hace sin contraste. Posterior al contraste vamos a tener esta coronal, esta sagital
y esta coronal en T2 también con contraste, donde si nos damos cuenta, por lo que nos ponen aquí, tiene la apariencia de un muñeco de nieve invertido. Eh, Aquí vemos una captación intensa del contraste con las carótidas desplazadas pero no estenosadas, extensión al seno cavernoso, al seno esfenoidal, ¿no? A la base de cráneo y un aumento del tamaño de la silla. Aquí vemos lo que es un cráneo faringioma en esta coronal en T2, ¿no? Posterior al contraste. Este es un paciente con neoplasia primaria conocida, donde vemos una masa intracelular con destrucción de la región póstero-superior del clivus, sería esta de aquí, hizo intensa al parénquima con realce heterogéneo, posterior a la sustancia de contraste compatible con metástasis. Tenemos las imágenes en coronal eh, con contraste, el T1 sin contraste, y la sagital en T1 con contraste. Pasando a lo que son los pares craneales. Vamos a recordar anatómicamente que son 12 pares craneales, ¿no? Eh, Comenzando por el primero, que sería el nervio olfatorio, ¿no? El segundo, que sería el nervio óptico. Eh, el tercero, que está conjuntamente con el cuarto y el sexto, que serían los nervios del movimiento de los ojos, ¿no? El quinto par, que sería el trigémino, por aquí. El sexto, que sería este de aquí, ¿no? El séptimo, que sería el nervio facial. El octavo, que sería el nervio vestíbulo coclear. El noveno, el glosofaringio. El hipogloso, el nervio vago y el nervio accesorio, que sería este. Vamos a ver aquí más o menos lo que son los componentes, el origen y la aparición y la función de cada uno. En el olfatorio tenemos que tiene un componente sensorial, que su origen es en el epitelio olfatorio, cuya aparición sería la cara inferior del bulbo, y función la olfacción. En el óptico también tenemos que tiene un componente sensorial con un origen en la retina. Su aparición es en el globo ocular y cuya función es la visión. El oculomotor es un motor somático, motor parasimpático, cuyo origen está en el núcleo del mesencéfalo. Su aparición está en la fosa interpeduncular y su función es el movimiento de los ojos, elevación del párpado y constricción pupilar. El patético, que sería un motor somático, cuyo origen está en el núcleo del mesencéfalo. Su aparición está entre los folículos inferiores, ¿no? Y su función es el movimiento de los ojos hacia abajo y adentro. El trigémino, que es un componente sensitivo somático y motor somático. El sensitivo, cuyo origen es el ganglio de Gasser, y el motor, cuyo origen es en el núcleo de la protuberancia y mesencéfalo, cuya aparición está en la fosa de Meckel. La función sería sensibilidad de la cara, cavidad bucal, fosas nasales y orbitales, y la parte motora en los músculos masticadores. En el abducen, que es un componente somático, cuyo origen es el núcleo de la protuberancia, la aparición aparece en la fosita media del surco bulbo protuberancial,
y cuya función es el movimiento de los ojos, ¿no? De lateral a externo. El nervio facial, cuyo componente es sensitivo, sensorial, motor somático y motor parasimpático, cuyo origen sería el ganglio geniculado, el núcleo de la protuberancia y los núcleos en protuberancia. Su aparición está en la fosita supraolivar del surco bulbo protuberancial, cuya función es la gustación, ¿no? Que inerva los 2/3 anteriores de la lengua, los músculos de la cara, las glándulas salivales y lacrimales. En el eh, acústico vestibular tenemos que viene de un componente sensorial con núcleos cocleares y núcleos vestibulares del bulbo. Su aparición, fosita lateral, el surco bulbo protuberancial, y su función, la audición coclear y el equilibrio vestibular. En el nervio glosofaringio, que es un sensitivo sensorial, sensitivo general, motor especial y motor parasimpático. Su origen es el ganglio de Andes, el ganglio de Streicher, el bulbo núcleo ambiguo, la parte superior, y núcleo salivar inferior. Su aparición, el surco retroolivar, y la función es pabellón de la oreja, faringe, laringe, etc. En el espinal tenemos el motor somático, que su origen es en el bulbo, en la vulva núcleo ambiguo, parte inferior, el espinal, parte superior de la médula cervical. La aparición es en el surco colateral posterior del bulbo hasta anterior de la médula cervical. Y su función es músculos faringeos y laringeos para la fonación, músculos trapecios y esternomastoideos para el movimiento de la cabeza. Y el último par, que sería el hipogloso, que tiene un componente motor somático, un bulbo núcleo somatomotor en su origen. Su aparición es en el surco preolivar del bulbo y su función es la motilidad de la lengua. Aquí los tenemos más o menos, los pares que están, tienen su aparición en el mesencéfalo, en la protuberancia, en el mesencéfalo el tercero y cuarto, en la protuberancia el quinto, sexto, séptimo y octavo, y en el bulbo el noveno, décimo, onceavo y doceavo. Dentro de lo que es la planificación para realizar el estudio de hipófisis, vamos a realizarlo igual en los 3 planos, ¿no? En el plano sagital, coronal y axial. Aquí tenemos más o menos en esta figura 5 lo que es el tracto olfatorio en este corte axial, el nervio óptico, lo que es el mesencéfalo, el hemisferio cerebral. Tenemos aquí el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio y el trígono, con sus ramas medial, rama intermedia y rama lateral. Tenemos aquí en esta figura también los tractos olfatorios y los bulbos olfatorios, ¿no? En este corte axial vemos lo que es la sustancia negra y el núcleo rojo. En esta sagital en T2 vemos al nervio óptico, el hemisferio cerebral, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y la médula espinal.
En esta imagen vemos lo que es en el nervio óptico, el intraorbitario, el intraocular y el intracanalicular. Vemos al nervio oculomotor, el mesencéfalo y el hemisferio cerebral. Miren este artefacto que se ve por el movimiento de los ojos. Tenemos lo que es el tercer par, el motor ocular común, ¿no? Que lo visualizamos aquí, ¿no? Las arterias cerebrales posteriores, ¿no? Y las arterias cerebelosas superiores. El motor ocular externo, que sería este de aquí, ¿no? Y más o menos este es un esquema de la vía óptica, ¿no? Desde cómo inerva y cómo llega a los hemisferios cerebrales. El nervio troclear, ¿no? La protuberancia, el cerebelo y el lóbulo occipital. En esta secuencia en D2 del corte axial. El nervio patético, ¿no? La arteria cerebelosa superior, el nervio patético que la cruza aquí y aquí, ¿no? Vemos ahora en el quinto par, que sería el trigémino, que lo tenemos aquí, ¿no? La protuberancia, el cerebelo y el lóbulo occipital en esta T2 con corte axial. Aquí lo vemos más magnificado, el nervio trigémino, ¿no? El segmento preganglionar, ¿no? Aquí también lo visualizamos. Vemos el nervio abducens, el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear, la protuberancia y el cerebelo. Aquí tenemos otro esquema del del séptimo y octavo, que serían el facial y el vestíbulo coclear, ¿no? El nervio coclear, el nervio vestibular, el cerebelo y la protuberancia. Si se dan cuenta, están muy juntos, tanto uno del otro. El nervio glosofaringeo, el nervio vago, el bulbo raquídeo, el cerebelo. En el noveno y décimo par tenemos al glosofaringeo y al neumogástrico. El glosofaringeo con sus arterias, vemos aquí las arterias vertebrales. Este es el glosofaringeo y el surco post-olivar. El glosofaringeo, que se ve acá, y el nervio vago, que es el que cruza acá. El nervio espinal o accesorio, que es este de aquí, y el doceavo, que sería el hipogloso, ¿no? Lo vemos aquí. Bien. Hablemos un poco de lo que es la patología de los pares craneales, donde vemos algunas imágenes como esta, que es una esthesioneuroblastoma. En cortes sagitales y en cortes coronales. Aquí vemos un meningioma del nervio óptico, ¿no? En esta figura 2, en sus secuencias axiales, ¿no? Coronales y sagitales.
Aquí vemos una carcinomatosis meningia de una mujer de 62 años con antecedentes de carcinoma de mama, con paresia de múltiples pares craneales, cortes axiales de secuencias potenciadas en T1 postcontraste, ¿no? Con realce leptomeningio en las cisternas basales. Y vemos del sexto par bilateralmente las flechas cortitas, estas de acá, ¿no? Así como del tercer par de ambos lados en las flechas blancas, estas de aquí. En esta imagen vemos en esta toma axial, ¿no? A nivel de la protuberancia, que muestra un trayecto fascicular y cisternal del séptimo par, que sería la flecha blanca, ¿no? Que se vería acá también. Y del octavo par en el ángulo punto cerebeloso, que sería la flecha negra, ¿no? En ambos casos, el tumor está comprimiendo el pedúnculo cerebeloso medio, ¿no? Que es donde está justo aquí el asterisco, que es bastante chiquitito, ojalá que lo puedan ver, ¿no? El corte axial de secuencia potenciada en T1 postcontraste, que muestra la tumoración con realce homogéneo en la cisterna del ángulo punto cerebeloso, ¿no? Puede apreciarse la amplia base de implantación y cola dural en la flecha, ¿no? En esta figura vemos un paranganglioma yugular, ¿no? Donde la secuencia axial, potencialmente 2, muestra una tumoración de intensidad de señal heterogénea, de contorno irregular del foramen yugular, compatible con paranganglioma yugular. En el caso de lesiones de gran tamaño puede existir una característica de apariencia en sal y pimienta, sería esta de aquí, ¿no? Esto de acá. Con focos hiperintensos en T1 que representa áreas de hemorragia subaguda. Focos hipointensos en T2 que reflejan vacío de señal eh, en vasos de alto flujo. La lesión realza intensamente en el postcontraste. En esta tomografía computarizada muestra destrucción ósea del foramen yugular, si se dan cuenta aquí, afectado el hueso, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en los schwannomas o meningiomas, en los que se produce remodelación ósea y esclerosis respectivamente, la angiografía digital realizada para embolización prequirúrgica confirma la naturaleza hipervascular de la lesión con marcada represión en la fase arterial. Esta es una imagen que saqué justamente de nuestros protocolos de un paciente que hemos realizado hoy día, donde vemos efectivamente el artefacto de movimiento de órbita. Se lo quise mostrar porque es uno de los principales artefactos que vemos cuando se trata de órbitas, ¿no? Cuando el paciente no colabora. O también, por lo que hemos estado trabajando, cuando no son muy simétricas las órbitas, es difícil hacer la planificación. Y como conclusión, les puedo decir que la resonancia magnética juega un papel muy importante en la visualización de distintas patologías en los segmentos vistos en esta charla. Si bien existe una gran variedad de técnicas de neuroimagen, es esencial que se solicite el procedimiento apropiado, ya que muchos diagnósticos son dependientes de la técnica que se emplee.
Adicionalmente, es indispensable también mantener la comunicación constante con nuestro médico radiólogo y también con otros profesionales de la salud, ¿no? Constituyendo relaciones multidisciplinarias que son claves para un buen diagnóstico y para el seguimiento adecuado de las patologías. A pesar de que la neuroimagen puede ayudar a la localización de una lesión, los estudios radiológicos deben de ser solicitados con prudencia de la mano con un examen clínico completo. Recuerden que ningún estudio es excluyente, siempre van de la mano con otro. Una bibliografía, pequeña bibliografía de las imágenes que estuve retirando de la internet. Y este es un mensaje que me gustó, donde dice que la inteligencia es la capacidad para adaptarse al cambio, y la escribe Anthony Hopkins. No, Stephen Hopkins. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciada Luz. Muy interesante y muy buena información brindada en la presentación del día de hoy. No sé si tuviesen algunas consultas, alguna duda en el foro. Hay muchos comentarios en el chat, saludándola y felicitándola por la exponencia, la ponencia del día de hoy, ¿no? Entonces, no sé si tuviesen alguna duda, consulta, algún aporte, alguna inquietud, quizá alguna experiencia que quisieran comentar, si ha pasado algo y han podido cómo solucionarlo. Bueno, adicional a ello, decirles que en mi experiencia, el posicionamiento, como tú también lo has dicho y como todos los colegas que han expuesto, tecnólogos, es la parte más importante, ¿no? De darle comodidad al paciente y sobre todo, por ejemplo, tenemos casos de pacientes en que tienen una pequeña desviación en la columna y la cabeza queda colgando, ¿no? O sea, darle la comodidad necesaria, darle cojín entre las piernas para que la cabeza caiga más, o de repente abrigarlo más. Hay pacientes que sufren de un frío terrible, eh, pero siempre en contacto con el paciente, no dejarlo solo, irle hablando durante el procedimiento, ¿no? Porque eh, siendo yo paciente con muchos estudios de resonancia, de verdad es bastante feo estar adentro, ¿no? Te da ansiedad, y más cuando te dicen no te muevas, es mucho peor, ¿no? Porque a mí también me decían no te muevas, no muevas los brazos, no muevas las piernas, y creo que sin darme cuenta lo hacía, ¿no? Entonces, sí es muy importante darle esa confianza al paciente para que cualquier cosa te avise. Ahora tampoco no nos van a exagerar, como le dije a una paciente, porque me dijo, entonces, ¿le puedo tocar por cualquier cosa? Dije, no, porque también nos vamos a retrasar durante el estudio, ¿no? Lo importante es tratar de acelerar el estudio lo más posible para que el paciente pueda salir también pronto y no entre en esa parte de angustia, ¿no? Sí, de todas maneras, y concuerdo con lo que menciona. Darse los minutos necesarios para poder explicar esto al paciente y posicionarlo bien y explicarle en qué consiste el estudio que se le va a realizar y lo que puede sentir o lo que puede también, las indicaciones que uno le va a brindar. O sea, que sean claras y precisas, ¿no? Entonces, todo eso influye, ¿no? Entonces, para realizar el estudio, no repetir la secuencia, o el paciente pueda sentirse asustado, un poco temeroso, ¿no? Está compartiendo el link de la asistencia, ahí un poquito antes de que puedan registrarse. Entonces, es importante todo, cada detalle, ¿no? No solamente que estamos apurados y ya lo pasamos al paciente y lo colocamos y pues, señora no se mueva, señora no se mueva, y va a escuchar un ruido y nada más. Entonces, es muy probable que el paciente se mueva o sienta algún calor, sienta
la sensación de claustrofobia quizás, si no lo ha sentido antes, quizás lo va a sentir ahora. Entonces es cada detalle, ¿no? Entonces es bueno poder informar al paciente de todo y escucharlo, ¿no? Porque a veces siempre hay algo, algún detalle que quizás no está en la historia clínica o no está en las observaciones de la orden médica, entonces que nos pueda ayudar a realizar el protocolo adecuado, la angulación adecuada, o poder ubicarnos también, ¿no? Y hacer las secuencias necesarias. Entonces, es importante eso. Bueno, no hay ninguna consulta adicional. Un poco leyendo lo del chat, muy buena ponencia. Gracias por aportarnos más conocimientos de los distintos colegas. Felicitándola también por la presentación del día de hoy. Bueno, si no hay no hay otra consulta u observaciones, vamos a continuar el día de mañana. Inicia ya tomografía con el módulo también. Entonces, estar atentos a las clases y los horarios, ¿ya? En el transcurso de esta semana vamos a brindar la fecha exactas para la evaluación del segundo módulo, ¿ya? Para que tengan tanto de resonancia como de tomografía. Entonces, para estar atentos con ello. ¿Ok? Buenas noches con todos y nuevamente muchas gracias, licenciada Luz, por la Gracias, ponencia. Ernesto, gracias por la invitación y gracias a todos por... Ok, buenas noches. Gracias. Buenas Hasta luego. noches. Gracias.